Buenas, buenas a todos. En el día de hoy deseo primero que tanto usted como su familia se encuentren rebosantes de buen ánimo, de buena salud y que es- los que crean en Jesucristo estén dándole gracias a Él por este nuevo año que se avecina, pidiéndole todo lo bueno que llegue a su vida. En el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos interpretar fácilmente lo que Dios quiere para nosotros. Cuando intentamos, buscamos y queremos ver qué nos dice las Escrituras, necesitamos comprender que la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios. Si es así, necesitamos entender qué nos deja ver el Espíritu Santo en esas letras y escritos, o lo que es lo mismo, que nos está revelando el Espíritu de Dios. Podemos comentar sobre esto mucho rato, pero lo importante es qué conocemos nosotros en realidad. Para hacerlo más fácil, voy a decirle lo que me deja ver el Espíritu de Dios en sus letras. Muchas veces las personas ven los escritos y hacen un estudio sobre ellos y después realizan sus diferentes predicaciones. Otras veces lo hacen, leen los pasajes, las historias y hacen su interpretación de ella y la exponen ante los feligreses y las personas creyentes del culto a nuestro Señor Jesucristo. Yo particularmente le puedo decir que todos somos hijos de Dios. Nadie le puede decir a usted que no es hijo de Dios. Pero la cuestión no es que alguien le diga a usted que usted no es hijo de Dios. Aquí lo importante es que nuestra filiación con Dios es personal. Entonces, que nosotros digamos o que yo diga, ay Dios mío, ay tú eres mi Dios, Dios te agradezco todo lo que hace por mí, Dios te agradezco esto, te agradezco. Está bien que lo hagas, eso está muy bueno. Pero la cuestión es, aquí lo fundamental es si ese Dios te está llamando hijo. Tú eres mi hijo. Entonces, para eso, al único que ha llamado hijo ha sido a Jesús, a su cuerpo que él creó, que es Jesús. Entonces, los demás, ¿cómo podemos saber si somos hijos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si el espíritu que nosotros tenemos en nuestra mente, si lo tenemos en nuestra mente, vive en nosotros. Si el espíritu que nosotros tenemos en nuestra mente es el espíritu de Jesucristo. Si usted no tiene el espíritu de Jesucristo correctamente, como dicen los escritos, él, vas a cometer error y por lo tanto no te puede llamar hijo. O sea, que vas a hacer una interpretación o vas a aplicar los conceptos escritos incorrectamente. Por lo tanto, si aplica los conceptos escritos incorrectamente, no te puede llamar hijo. Porque él te dice, Jesús dice, te llamo hijo si haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Te llamo hijo. Él no te está diciendo que tú no eres hijo de Dios. Él te está diciendo que Dios te llama hijo. O sea, que si alguien me dice a mí que yo no soy hijo de Dios, ok, que todos somos de Dios. Ah, sí, yo soy de Dios.
yo soy hijo de Dios. De mí hacia Él. Pienso yo que soy hijo de Dios. Pero Él me está llamando realmente, verdaderamente, hijo. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. No olviden de poner un like, de comentar y de compartir para que este canal continúe su crecimiento. Cuando nosotros observamos los escritos bíblicos, lo primero para saber si conocemos que el Espíritu de Jesucristo, habita en nosotros, tenemos que remitirnos a Juan, a 1 Juan. Y en ese capítulo, en el 4, entonces vamos a encontrar que dice el Espíritu de Dios. O sea, ¿cómo es cómo podemos saber si el Espíritu que habita en nuestra mente, que habita en nosotros, es el Espíritu de Dios o no, o el Espíritu de Anticristo? 1 Juan 4, lo pueden buscar con más tiempo. ¿Por qué? Porque se te dice, si tú no crees que Jesús vino en carne, no tiene el Espíritu de Dios. Ya por ahí tú sabes si tú tienes el Espíritu de Dios en tu mente o no. Ese es el paso más importante que tiene una persona. De los que yo he visto, existen otros, pero es un paso súper importante. Para mí es el más importante, porque si yo en mi mente no creo que Jesús vino en carne, de entrada ya estoy descalificado para que Él crea, para que Él me llame hijo. Ya estoy definitivamente descalificado. Yo tengo que creer que el Espíritu, ese Espíritu ha sido el único Espíritu, es el único Espíritu que dice que creó su cuerpo. Él es el único Espíritu que dice que se procreó, que engendró, que fue obra, su cuerpo es obra de Él mismo, del Espíritu Santo. Tengo que creer eso. Entonces, si yo no creo eso, el Espíritu que yo tengo en mi mente no es el Espíritu de Dios. Ya eso me da a mí a dar el segundo paso. ¿Cómo es que puede Jesús llamarme hijo? Ya yo tengo ya el Espíritu de Dios. Entonces ahora, ¿cómo yo puedo comprender que cómo puedo ver que Jesús me va a llamar hijo? Dice, si hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿qué es lo que me está dejando ver el Espíritu? El Espíritu lo que me está dejando ver a mí, humilde, entender, es que el Espíritu me está diciendo que yo tengo que hacer todos los mandatos que dice Jesús. Claro, por supuesto que si estoy en otra religión o en otro culto que no sea cristiano, tengo que buscar, tengo que hacer lo que me dicen los espíritus. Si yo no hago lo que dice el espíritu, entonces estoy descalificado también, porque el espíritu me está diciendo, vamos a poner en el rito yoruba, el espíritu te dice en un itá, no te puedes bañar con esto, no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Ok, perfectamente, si tú incumples eso y tienes un problema, lo primero que te dice, el santo no te castigó, quien te castigaste fuiste tú por no cumplir lo que te dice el santo. Eso que está diciendo que te están dando cuando te dan esos mensajes o te dan esa orientación o cuando te dan esos dictámenes, son esos dictámenes, mandatos. No puedes, mi mamá, por ejemplo, le dijeron, no te puedes bañar. Eso era un mandato, mi mamá no se podía bañar porque se morían los hijos, según lo que está escrito, lo que le salió a ella en la religión. Ahora, por lo tanto, no podemos seríamos injustos no hacer los mandatos de Jesús, porque Jesús tiene sus mandamientos. ¿Ok? Jesús tiene sus mandatos.
Es un espíritu también que tiene sus mandatos. Y te llama hijo si tú cumples con ese mandato. Por lo tanto, cuando tú cumples con el espíritu que te manda a hacer algo, que no sea el espíritu de Dios, y tú cumples con él, tú eres hijo de él. Él se siente bien porque tú estás cumpliendo. Pero de otra manera, por otra parte, cuando tú haces lo que dice Jesús, tú estás cumpliendo con él y por supuesto que te tiene que llamar hijo. Pero si tú no haces lo que dice Jesús, no te llama hijo. Y para hacerlo simple y explicarlo, y Dios permita que esta visión que yo estoy mirando sea para bien y para entendimiento de los feligreses y de los hermanos que dicen creer en Jesucristo. Si el Espíritu dice en Lucas, vamos a poner Lucas 11, los 4 primeros versículos, él habla sobre cómo debemos orar. El discípulo viene a Jesús terminando de orar y le dice, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Jesús le dice, bueno, tú tienes que decir esto y esto, pero ahí está un poco escueto, no está completo, no tiene una forma completa. Mejor nos remitimos a Mateo 6, del 5 al 15, y entonces ahí vamos a encontrar que el Espíritu empieza a detallar todas las cosas que tienes que hacer tú para orar. Lo que es lo mismo, el mandato que te da Él, cómo tú tienes que orar. Y las personas pueden sorprenderse cuando yo digo que esta es la visión que me da el Espíritu de Dios basado en los escritos bíblicos. Puede que haya algunos que se sorprenda, no pienso que sean muchos que crean en Cristo, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios. Y si la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios, cuando yo leo y trato de hacer una interpretación, es el Espíritu que me habla a mí. Es el Espíritu que me está hablando en mi mente, en lo que yo estoy leyendo, cómo Él está expresando lo que quiere. Por lo tanto, si el Espíritu te dice, ustedes oren así, ustedes tienen que orar así. Hay muchas cosas que podemos debatir hoy, pero son cosas sencillas que nos hacen dar un paso más adelante hacia el conocimiento de la verdad de Dios. Tenemos que empezar por algo, tenemos que hacer las transformaciones y los cambios poco a poco. Y en la medida en que nosotros podamos ir avanzando, ir haciendo cada uno por su cuenta, porque la afiliación es personal, entonces Dios estará llamándonos en un momento determinado. Hijo, todos somos pecadores, pero Dios nos puede llamar, no nos llama hijo si no hacemos su voluntad. Hoy pienso yo y digo, a mí las cosas no me salen bien o algún problema, yo digo, no le echo la culpa a Dios. Tampoco le echo la culpa si hay una tercera persona, hay otra persona con la que hay desavenencia. La culpa es mía que hago algo, que estoy haciendo algo que no está bien. Puede ser la culpa mía, ¿por qué no? Si yo no soy perfecto. Pero lo único que yo trato después es de tratar de ver qué fue, en qué fallé. Porque eso me lo va a revelar el Espíritu. Si yo estoy con Dios, no puedo tener dificultad. No puedo. No, que la gente dice, no, porque sí, la lluvia viene para el bueno y para el malo, la nieve, la tormenta, todo. Pero quizás la tormenta, el que hace las cosas bien, el justo, se salva, y el que está haciendo las cosas malas no se salva. ¿Comprenden? En eso tenemos al Espíritu de Dios. En eso tenemos la interpretación de lo que yo le estoy diciendo. Cuando tú dices que Dios
es tu Padre que está en los cielos, estás en todo derecho. Pero tú no sabes si Dios de verdad te está llamando hijo y te está llevando, te está aceptando a ti como un hijo, porque eso es un proceso, te va aceptando a ti como un hijo hasta que tú no empieces a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Jesucristo no te llama hijo, Jesús no te llama hijo si tú no haces la voluntad de su Padre que está en los cielos. Es sencillo, no hay tanta complicación. Ahora, tú decides si tú estás haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos o no. Tú eres, o tú, ella o él deciden si de verdad hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Si de verdad hacen las cosas tal cual dice Jesús escrito, eso es lo que me deja ver el Espíritu. Es importante, es simple, es simple, es simple. Dios es Dios de todos, pero solo te llama hijo si tú haces sus mandamientos. Espero que esta visión, esta humilde interpretación que he hecho hoy, sea del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. No olviden de poner un like, de tocar esa campanita para que sigan recibiendo las notificaciones y sobre todas las cosas, que Dios siempre esté con ustedes. A ese Dios Padre y Espíritu Santo, toda la gloria del mundo. Gracias, gracias hermano, gracias, gracias Jesucristo. Amén.